Los banqueros centrales son aquellos que en 2021, cuando empezaba a subir la tasa de inflación, decían, tranquilos, es temporal. ¿Os acordáis? Fallaron entonces, no era temporal. Para febrero de 2022, cuando se aproximaba un 8% la tasa de inflación de Estados Unidos, dijeron, tranquilos, es culpa de la guerra de Putin. No era culpa de la guerra de Putin, la tasa de inflación estaba ya al 7% antes de que Putin hubiese movido un solo tanque hacia Ucrania, ¿vale? Tenemos media hora para contar muchas cosas que os voy a contar. Entonces, bueno, y de hecho en parte mis dos compañeros ya han introducido varios temas. Hemos tenido a Enrique directamente hablando de ese déficit. Esto lo he sacado de Reuters, de un infograma que publicó Reuters, donde te publican directamente cuál es la postura republicana y cuál es la postura demócrata. Y como vemos, están muy lejos de entenderse, porque el recorte que propone la postura republicana es un recorte de 4.8 trillones de dólares en el gasto de Estados Unidos. Y ahora sabemos que la administración actual de Joe Biden ganó las elecciones pagándolo, es decir, con una expansión fiscal. Luego le echaron la culpa a Putin, pero la expansión fiscal de Estados Unidos era inmensa. De hecho, la deuda de Estados Unidos no ha hecho más que emitir consecutivamente. En 2013 la Reserva Federal publicó un informe en PDF, yo lo colgué en redes sociales, es en mi cuenta de Twitter, lo podíais bajar, lo podíais leer, pero os publiqué incluso el resumen del informe, lo que el informe en definitiva decía sobre qué podía pasar si se producía un default en la mayor economía del mundo, en Estados Unidos. Se iba a la quiebra, no podía pagar sus deudas. La Reserva Federal estimaba que habría una recesión de al menos 2 trimestres consecutivos, crecimiento negativo durante 2 trimestres. Habría 1.25% en aumento de la tasa de paro, lo cual además es prudente porque está en una tasa de paro que está por debajo del 4%, que se considera óptima. Es imposible tener una tasa de paro tan buena como esta. Los libros de economía definen como el paro residual el 4%. 30% de caída de mercado, una corrección que también considero que es, recordad, son los que nos dijeron la inflación es transitoria. Nos están diciendo que la caída del mercado sería un 30%. ¿Tú te lo crees? ¿Crees que la bolsa corregiría un 30% si la mayor economía del mundo anuncia que no puede pagar sus deudas? 10% caída del dólar, confianza en los hogares y en las empresas en negativo durante al menos 2 años de depresión económica. Aquí está la deuda de Estados Unidos. ¿Por qué pongo este gráfico? Porque quiero meteros miedo, quiero asustaros, quiero que entendáis el contexto de lo que estamos hablando, ¿vale? Quiero que lleguéis a casa y digáis cuántas latas de comida tengo en el armario, cuánta agua tengo almacenada, puedo sobrevivir. Esto es los niveles de deuda de Estados Unidos justo en la Segunda Guerra Mundial y alcanzamos los mismos ahora. Y amigos, cuando el negocio no funciona, los tanques hablan. Por cierto, el otro gráfico es sencillamente el crecimiento exponencial de la deuda de Estados Unidos. Tiene una máquina como la del Monopoly para imprimir billetes. A partir de ahí, si le dejamos a un mono la máquina de hacer billetes, va a estar imprimiendo cada vez que tenga que pagar facturas. Y de hecho, ni siquiera te van a engañar, te van a decir la verdad, porque Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal, hace ya años, en una entrevista que he subido también a redes sociales y que podéis encontrar si es que alguien no la conoce, porque algunos de vosotros ya la conoceréis, esto fue histórico. Alan Greenspan dijo: Estados Unidos puede pagar cualquier deuda que tenga porque siempre podrá imprimir dinero para hacerlo. Así que la probabilidad de impago es 0. Y no lo ocultaban. De hecho, he compartido también en redes sociales otro de sus comentarios magníficos que hizo. Alan Greenspan también dijo en las noticias, y lo he subido a redes, el vídeo, dijo: básicamente tenemos un sistema que no funciona. Podemos crear liquidez cuando queráis y donde queráis, decía. Se estaba refiriendo al Congreso de Estados Unidos. Decidme dónde queréis que pongamos dinero, lo ponemos. Pero no, dice, podemos garantizar esa liquidez, pero no podemos garantizar el poder adquisitivo. Saben que están fabricando papel. Y en muchos de los casos no es papel, es digital. Es una anotación en una cuenta, pero ni siquiera existe físicamente. Pero incluso antes de esto, lo que está ocurriendo hoy, algunos profetas lo veían. El líder francés, Charles de Gaulle, el mismo que mandó una fragata militar a Florida a pedir el oro francés de vuelta a la Reserva Federal. Nixon suspendió la conversión, dijo, igual, temporalmente
tenemos que suspender la conversión de $35 por cada onza de oro depositada en nuestro bolsillo. Así que si pasado mañana o dentro de un mes volvéis a por vuestro oro y me entregáis $35 por cada onza, diré, lo siento amigos, ha subido el precio, ahora son $55 por cada onza. Cualquiera diría que esto es una estafa, pero es que Charles de Gaulle dijo que era una estafa. En la televisión pública francesa dijo, muchos países aceptan el dólar como oro. Esto motiva a Estados Unidos a pedir prestado gratis al resto del mundo porque pagan, al menos en parte, con dinero que imprimen. Antes de que sea tarde, y de hecho la entrevista original, el discurso original dice, habrá catástrofes mundiales si no arreglamos esto en el sistema monetario. Debemos establecer un sistema monetario incuestionable. Muchos incluso hablan, y se ha hablado siempre, de una moneda mundial, pero pedirle a la mayor potencia económica del mundo que renuncie al privilegio de financiarse gratis es mucho. Porque una moneda mundial, que fue lo que estableció Keynes, el británico, en el Bretton Woods II, ¿os acordáis? El post-Segunda Guerra Mundial, aquel acuerdo cerrado entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial en un barco, en aguas internacionales, es como la creación de la FED. Se hizo también ahí como en una isla, ¿no? En secreto. Esto igual. El Bretton Woods se negoció en un barco, flotando en aguas internacionales, y lo que establecieron fue que el dólar era la moneda mundial. El trigo cotiza en dólares. El algodón cotiza en dólares. El gas cotiza en dólares. El combustible, el petróleo cotiza en dólares. Los mercados mundiales cotizan en dólares. Y como esta mañana, cuando me he vuelto loco en el stand número 4, en el DATFX, he dicho de repente, es que bueno, claro, todo cotiza en dólares porque ese es el trato. Y si a algún país se le ocurre no cotizar en dólares, sufrirá la democracia. Es decir, habrá una intervención militar. Es el caso de Irak, por ejemplo, cuando Saddam Hussein anunció que cotizaba el petróleo en euros. Un año después, el país había sido aplastado por completo. Bien, volviendo al mercado, resulta que la inflación alcanzó un máximo. Quiero destacar esa zona marcada al 7.9 porque esa era la tasa de inflación antes de que Putin disparase una sola bala. Ya había una inflación desbocada, pero la cabeza de turco, el pretexto ya estaba sentado, era culpa de Putin. El CRB, muchos lo conoceréis, es el Commodity Research Board, es un índice de los años 50, un índice de materias primas de los años 50 muy referenciado, muy bien diversificado y muy bien ponderado, que te mide no solo la energía, sino las materias primas como los metales industriales, los metales preciosos, el trigo, la comida en general, ¿vale? El CRB, ¿qué os parece? A mí me parece que está haciendo una fase de acumulación de precio ahí, es una fase lateral, y el CRB, puesto que es una cesta multiactivo que mide los precios de muchísimos activos distintos, para mí, me vais a perdonar, es más fiable que la inflación que publica la Reserva Federal. Si yo me fijo en el CRB, me está diciendo que a nivel mundial aquí hay un problema, porque no hay una corrección. Sí, la tasa de inflación que publica Estados Unidos está mejorando, pero el CRB, que mide la evolución de los precios de todos los activos que existen, todas las materias primas, no lo hace. Por lo tanto, no pueden bajar el precio de los bienes y servicios cuando, de forma general, no están bajando el precio de casi todos los activos que incluye esta cesta, que existe desde los años 50. O sea que es fiable. Y si me fijo en Francia, Francia parece que no nos está mintiendo. Francia parece reflejar con sinceridad la inflación. Francia te presenta una tasa de inflación que, si os fijáis en lo que lleva de 2022, no ha cambiado. Está enquistada. Luego, el problema de la inflación no se ha resuelto. Y aquí viene la cuestión fundamental para entender la evolución de lo que ocurrirá en los mercados financieros, de todos los activos. La cuestión fundamental es que, si la inflación no ha desaparecido, los libros de economía dicen que la política monetaria dura no ha terminado. Y si la política monetaria dura no ha terminado, Wall Street tiene un problema. Y sí, consiguieron hacer una pausa. Es que la tasa de inflación está cayendo en Estados Unidos. Es que Silicon Valley Bank tiene problemas financieros. Es que el sector financiero americano necesita de liquidez. ¿Y con esto qué consiguieron? El riesgo que tenía Silicon Valley Bank en el sector financiero americano era mínimo. Pero, con este discurso, conseguían parar la subida de tipos de interés. Porque de hecho lo que hicieron fue activar una ventana de liquidez que volvía a volcar al mercado interbancario americano 80.000 millones de dólares. Acabamos de enfriar el dólar, acabamos de parar las máquinas,
acabamos de detener lo que más teme ¿quién? Wall Street. Algo que, si me apuráis, es totalmente irresponsable. Es la mayor estupidez que hemos visto nunca. ¿Por qué? Porque para salvar a Wall Street van a robarnos a todos. Si la política monetaria no continúa, evitan un colapso de las bolsas. ¿Por qué a las bolsas no les gusta el dinero caro? Les gusta el subsidio. Les gusta la inyección constante de droga. A Silicon Valley Bank le dijeron que le compraban los bonos al precio que necesitase. ¿Lo recordáis? La solución era, se le compran al precio que haga falta, no al de mercado. Da igual las reglas de mercado, da igual la oferta y la demanda, me invento el precio. Es una estafa para mantener el mercado funcionando. El problema es que nuestro poder adquisitivo, como decía Alan Greenspan, se deteriora cada año con esto. Y por eso tenemos que buscar formas en las cuales conservemos nuestro capital, porque nuestro ahorro va a ser carcomido por esa inflación que no quieren tocar. Fijaos,